Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 46. Explorando las profundidades del Tártaro. Perseverancia. A pesar del dolor y el tiempo apremiante antes del examen de licencia, los estudiantes de la clase 1A siguieron mostrando la misma perseverancia inquebrantable que Kageyama. Su negativa a rendirse hasta sobresalir y aprobar el examen fue verdaderamente inspiradora. En el campo de entrenamiento, los clones de ectoplasma seguían supervisando el progreso de los estudiantes y guiándolos para mejorar sus dones. Varios lograron un margen de maniobra sorprendentemente bueno. Bakugo y Yashido habían aprendido a concentrar su poder en un punto más pequeño para mayor velocidad y capacidad de penetración. Yao Yorozu estaba aprendiendo a crear múltiples objetos simultáneamente mientras trabajaba en una nueva arma capaz de causar un daño devastador. Y Tokoyami había aprendido a usar sombra oscura de forma más singular, cubriendo su cuerpo con la criatura sombría, lo que aumentaba su poder ofensivo y le permitía combatir cuerpo a cuerpo con mayor facilidad. Deku, por otro lado, seguía teniendo dificultades. Estaba trabajando en aumentar su fuerza física y el porcentaje de One for All que podía utilizar, pero tenía que hacer algo más. Necesitaba ser creativo y pensar con originalidad. Había ayudado a Shige a idear múltiples maneras de usar su proyección de energía, y esas técnicas lo llevaron a la victoria. Así que él debería poder hacer lo mismo. ¿Pero qué más podía hacer con One for All además de golpes? Izuku bajó la mirada mientras intentaba idear algo. Pero entonces, una idea apareció justo frente a él, sus piernas. Desde que adquirió One for All, Deku se había esforzado por emular el estilo de lucha de All Might, basándose casi exclusivamente en puñetazos. ¿Pero qué habría pasado si hubiera cambiado a usar las piernas? Con las acrobacias que podía realizar con One for All, un estilo de lucha centrado en las patadas podría ser increíblemente efectivo. Y al no depender solo de sus brazos, podría enfrentarse a los villanos con una mejor estrategia. Quizás podría haber encontrado la manera de derrotar a Muscular sin lesionarse los brazos. Izuku se dio una bofetada en las mejillas. No era momento de dejarse llevar por la vergüenza y la culpa. Si lo hacía, no podría concentrarse el resto del día. El primer paso era pedirle consejo a Ectoplasm. Señor Ectoplasma. Deku llamó al maestro, quien saltó para ayudarlo. ¿Crees que sería buena idea desarrollar movimientos definitivos basados en patadas? Con las habilidades físicas que te otorga tu don, los movimientos definitivos centrados en las patadas podrían darte una buena ventaja en combate. Creo que los objetos de apoyo que aumenten la potencia de tus patadas también serían beneficiosos y algo que deberías considerar antes del examen de licencia. El curso de apoyo tiene muchos estudiantes que estarían encantados de aceptar el trabajo. Y por lo que he observado de tus compañeros, podrías intentar emular algunos de sus estilos de lucha para ayudarte en este aspecto. Y Ida sería un gran modelo para desarrollar tus técnicas. Tengo una lista de todos los quirks de mis compañeros de clase. Entonces usa esas notas para ayudarte. Aunque tengas poco tiempo, estoy seguro de que las respuestas te llegarán si te lo propones. Gracias, señor. El adolescente de ojos verdes se alegraba de tener profesores en esta escuela que pudieran brindarle la sabiduría y la guía necesarias para mejorar, y por mucho que amara a All Might, enseñarle no era precisamente su fuerte. La sonrisa de Izuku se transformó rápidamente en un ceño fruncido.
Había pasado tanto tiempo intentando ignorar su dolor por el encarcelamiento de Kageyama que casi se había olvidado por completo de All Might. Seguía en el hospital, recibiendo tratamiento por sus heridas. Seguramente podría encontrar la manera de sacar a Kageyama de la prisión. Pero ¿cuánto tardaría en salir del coma? ¿Y si nunca despertaba? ¿Significaría eso que Shige estaría atrapado en el tártaro el resto de su vida? Izuku negó con la cabeza. No era el momento de dejar que sus emociones negativas lo dominaran. Necesitaba mantenerse fuerte y aprobar el examen. Con suerte, Kageyama saldría y estaría con el resto de su clase para el examen, pero si no, regresaría a la preparatoria y encontraría a todos sus compañeros con licencias provisionales de héroe. Ese era el futuro que Izuku buscaba, y era el que alcanzaría pase lo que pasara. Mientras los estudiantes del curso de héroes progresaban, los miembros de la comisión de héroes avanzaban en su investigación sobre el pasado de Kageyama. Sentado solo en un edificio abandonado, lejos de la vista de todos, el héroe número 3 reflexionaba sobre su conversación con el director del orfanato. Durante toda la conversación, Aux sintió que algo no cuadraba. Aunque Shirogane estaba nervioso por ser interrogado por el héroe número 3, quien había llegado al orfanato disfrazado, ese no era el único factor en su comportamiento. Todas las respuestas que le habían dado eran vagas o sospechosas. Al parecer, Kageyama había sido abandonado en el orfanato cuando era solo un bebé, y Shirogane lo había criado desde su nacimiento. Lo había educado en casa y lo describió como un niño recluido. Una de las mayores preguntas de Aux era cómo All Might había sabido de Kageyama si había sido un huérfano educado en casa. Había estado buscando jóvenes talentos para matricularlos en la preparatoria UA antes de convertirse en profesor y había llegado al orfanato en busca de potencial. Era un razonamiento extraño, pero Aux no podía refutar automáticamente. Pero otra cosa que preocupaba al héroe número 3. Si este hombre supuestamente había criado a Mob desde la infancia, ¿por qué no estaba más afectado por todo lo que le había sucedido? Seguramente, Shirogane se habría visto tremendamente afectado por el secuestro de Mob, sus graves heridas durante su batalla contra All for One y su prolongada estancia en el hospital. ¿Y por qué no habría intentado visitar a Mob en el hospital? Shirogane había intentado justificar su ausencia diciendo que los demás niños de acogida tenían problemas que requerían su atención inmediata, pero aún así, no percibía ningún arrepentimiento ni vergüenza en su voz. Por alguna razón, este hombre no daba la imagen de un padre de acogida que realmente se preocupara por Mob como hijo adoptivo. Puede que tuvieran una relación complicada, pero tras conocer a Mob y ser testigo directo de su bondad, era dudoso que le guardara rencor. Mob tenía un don para interpretar a la gente, y este hombre parecía ser, en general, una persona amable y servicial. Tampoco pudo encontrar indicios de que los otros niños de acogida hubieran sufrido abuso. La explicación más probable es que Mob nunca hubiera estado en este orfanato. No tenía pruebas contundentes que lo demostraran, pero las interacciones de hoy bastaron para aumentar sus sospechas sobre el origen de Mob. El héroe llamó a la comisión de héroes, asegurándose de que nadie estuviera cerca para escuchar la conversación. Soy Aux. Investigué el orfanato según las instrucciones y encontré algunas discrepancias. No obtuve ninguna prueba física, pero por la información que reuní hablando con el director del orfanato, tengo motivos para creer que Mob nunca vivió allí. Al otro lado de la línea, Fujino tamborileaba rápidamente con el dedo sobre el escritorio. Cada vez le preocupaba más lo que todo esto significaba, y como jefe de la división de investigación de la Comisión de Héroes, era el único con los recursos para investigar. Así que las sospechas de la comisión no son infundadas después de todo, dijo Fujino. De ahora en adelante, esta investigación tendrá máxima prioridad y se desplegarán todos los recursos disponibles. Enviaré agentes de mi división para que te ayuden. Quiero que investigues todo lo que puedas sobre el orfanato. Encuentra cualquier prueba contundente que pueda confirmar tu teoría. Necesitamos todas las piezas antes de tomar una decisión. Entendido, señor. Recuerden, sean discretos. El público no puede enterarse de nada de esto. Hay demasiado en juego. No nos decepcionen. Dicho esto, Fujino finalizó la llamada con el principal espía de la Comisión de Héroes. Mientras Aux guardaba su teléfono en el bolsillo, contempló el cielo nocturno. Aún le costaba asimilar todo aquello. Sabía que Mob se había enfrentado a sus demonios internos, que no era como la gente normal. Pero nunca se le había ocurrido que pudiera estar ocultando secretos de tal magnitud.
Aux quería creer de verdad que Mob era inocente, sobre todo después de haber sentido su dolor al compartir su energía con él y los demás héroes. Pero en su campo de trabajo, Aux nunca podía garantizar nada. En todas sus misiones, sus objetivos tenían sus propios planes y sus propios demonios que mantenían ocultos, por muy amables que parecieran. Así que, aunque le doliera, Aux sabía que tenía que llevar a cabo la misión hasta el final y descubrir qué había estado ocultando Mob todo este tiempo. En las profundidades del Tártaro, Shigeo Kageyama seguía siendo monitoreado y mantenido bajo máxima vigilancia. Ninguno de los científicos lo había sacado para más exámenes, y los guardias no habían entrado para llevarlo a ninguna otra parte de las instalaciones. Habían pasado casi 2 días desde que Mob se comunicó telepáticamente con All for One, aunque, dado lo aislada que estaba su cámara, controlar el tiempo se volvió mucho más complicado. Su conversación con el villano le había dado a Mob mucho en qué pensar. Una parte de él esperaba que sus palabras hubieran logrado despertar algo profundo en All for One, pero Mob también sabía que había quienes no podían cambiar tan fácilmente. En cualquier caso, fue un alivio tener a alguien con quien hablar tras este silencio insoportable. Desafortunadamente, ese alivio se desvanecería con el tiempo a medida que la soledad que experimentaba en su celda regresaba a él. Seguía sin permitir visitas, personal ni héroes que le informaran de lo que ocurría en el mundo exterior, ni a alguien con quien hablar y procesar todo lo ocurrido. Aunque había hablado con All for One, Shigeo sabía que otra conversación con el villano probablemente no iría mejor que antes, y después de todo lo que All for One había hecho, el Esper sentía que ya había tenido suficiente de él por el momento. Finalmente, el Esper decidió buscar a alguien con quien hablar de nuevo. Intentó comunicarse con otros prisioneros o con el personal del complejo usando sus recién despertadas habilidades telepáticas. Sin embargo, enviar sus señales telepáticas a través de las instalaciones era difícil. Se transmitían tantas señales eléctricas por toda la prisión que le costaba concentrarse. Sentía como una retroalimentación eléctrica resonando en su mente. Le llevó un tiempo controlar ese ruido incesante. Una vez que logró ampliar su alcance telepático lo suficiente, finalmente detectó la presencia de alguien más en el recinto. Sin embargo, pronto se daría cuenta de que encontrar a alguien con quien hablar en el Tártaro sería aún más difícil de lo que esperaba. Hermosa carne, necesito liberarme, necesito abrirlos. Mob sintió un escalofrío en todo el cuerpo al oír estos pensamientos resonar en su mente. Nunca había oído a nadie tan psicótico en su vida. ¿De verdad eran así todos los prisioneros del Tártaro? Era inquietante pensar que tanta gente con tanta oscuridad interior pudiera estar recluida en una prisión como esta. Aún así, tenía que haber alguien más en esta prisión con quien pudiera hablar. Así que el Esper continuó merodeando telepáticamente por los fríos y aislados pasillos de la fortaleza. Pero lo que oía de las mentes de los criminales era nada menos que repugnante. Uno recordaba los detalles de uno de sus asesinatos favoritos, otro pensaba en cómo quería destripar a algunos de los guardias de la prisión por los comentarios que hicieron en su contra. Era una experiencia desalentadora, escudriñar las mentes de estos criminales dementes. Pensar que esta era la clase de gente que estaba retenida en el Tártaro. Y Mob estaba colocado en un nivel más profundo que ellos. ¿Significaba eso que la comisión de héroes lo consideraba aún más peligroso y malvado que esos otros criminales? Shigeo intentó disipar este pensamiento mientras reanudaba su búsqueda en la prisión. El tipo de la celda derecha lleva 15 minutos dándose cabezazos contra la pared. Supongo que tuvo una noche difícil. Pobre tipo. Shigeo captó esta idea de otro prisionero. Este era el primer prisionero que parecía una persona normal. Su voz sonaba más aguda, así que supuso que era una mujer. Quizás esta era la oportunidad que había estado buscando. Hola. ¿Me oyes? La prisionera alzó la cabeza de inmediato. Su postura, antes encorvada, ahora estaba perfectamente erguida mientras intentaba estar segura de lo que acababa de oír. Acabo de oír una voz en mi cabeza. Por fin me he perdido aquí. No, no te lo imaginaste. Soy una persona real que te habla por telepatía. De verdad. El prisionero tomó esto con cautelosa curiosidad. No era imposible imaginar que alguien con un don telepático acabara de ser enviado al Tártaro, pero aún así fue una sorpresa. Eres el primer prisionero con telepatía que ha sido puesto en el Tártaro. Claro que nunca nos dejan salir de nuestras celdas, así que no sé nada de los demás prisioneros. Pero hay algo más raro, ¿cómo es que tienes la voz tan aguda?
Casi pareces un adolescente. MMMHMM. Tengo 16 años. Soltó una risita de incredulidad. ¡Guau! Y yo que creía que la sociedad de héroes no podía ser más corrupta. Pero enviar a un adolescente al Tártaro es un nuevo mínimo para la comisión de héroes. Espera, ¿sabes algo sobre la comisión de héroes? Ah, sí. Digamos que teníamos algún conflicto de intereses y decidieron que la mejor manera de resolverlo era ponerme aquí. Shigeo no esperaba que la conversación tomara ese rumbo. No sabía qué clase de persona era, pero por lo que decía, parecía tener alguna conexión personal con la comisión de héroes. Mob había oído hablar de la comisión de héroes hacía poco, cuando los guardias que lo habían encarcelado mencionaron haber recibido órdenes de ellos. Es una verdadera lástima que te hayan metido aquí, chico. No sé qué pasó para que la comisión tomara una decisión tan drástica, pero estoy seguro de que, sea lo que sea, debe haber sido algo enorme. Sí, lo fue. La prisionera notó que su comentario lo había desanimado e intentó animarlo. Anda, no te castigues. ¿Cómo te llamas, chaval? Mi nombre es Shigeo. Shigeo Kageyama. Kageyama. Soy Kai Natsutsumi, también conocida como Lady Nagant. ¿Has oído hablar de mí? No. Supongo que tiene sentido. Después de lo que hice, supongo que la comisión de héroes haría todo lo posible para que el público olvide poco a poco mi existencia. No pareces una mala persona. Es agradable hablar con alguien que no es un villano completamente amoral. De hecho, para el Esper, simplemente tener una conversación más o menos normal con lo que parecía una persona normal fue un alivio después de estos días de confinamiento total. Sin embargo, Shigeo aún quería ir un paso más allá en la interacción humana. Quiero tener una conversación cara a cara. Voy a fortalecer la conexión psíquica que establecí y crear un espacio mental donde ambos podamos hablar. ¿Te parece bien? A por ello. El Esper cerró los ojos. Formar un paisaje mental como este requería una concentración inmensa. Tuvo que recordar sus experiencias previas en el mundo de la mente, cuando estuvo atrapado en el mundo de Mogami y, más recientemente, cuando habló con All for One. 95%. Despeja la mente para llenarla con su mundo. Imagina el mundo. Dale forma, como un arroyo guiado por manos invisibles. Shigeo comenzó a sentir gradualmente cómo ese mundo se formaba a su alrededor. La oscuridad que veía con los ojos cerrados pronto comenzó a ser reemplazada por un paisaje blanco. Su forma rápidamente tomó forma en este paisaje mental, y apareció con su uniforme de prisión. Shigeo observó cómo Kaina entraba en el paisaje mental con él. Con solo su breve conversación con ella, Mob ya había comenzado a imaginar cómo sería Kaina. Probablemente una mujer anciana y frágil con una sonrisa amable. Pero las suposiciones de Shigeo se demostraron instantáneamente erróneas. Kaina era una mujer hermosa, de complexión notablemente musculosa y curvilínea, que aparentaba entre 35 y 40 años. Tenía el pelo corto, de un intenso color índigo, con mechones rosas, y un flequillo frontal torcido que le partía la frente y le llegaba hasta los hombros. Sus ojos, de un violeta claro degradado, le daban una expresión severa. Pero al mirarla fijamente, Mob notó que parecía cansada. No por falta de sueño, sino por algún tipo de daño profundo en su alma. Mob había visto esa mirada antes, pero no recordaba dónde. Mientras Mob observaba a Kaina, se fijó en Shigeo. Pareces aún más inocente de lo que pensaba, chico. Pero solo por tu mirada, sé que has pasado por algo muy serio. La mirada del Esper bajó al suelo, avergonzado. Así que podía leerlo tan fácilmente, ¿eh? Con todo el dolor que había soportado estos últimos días, supuso que no sería muy difícil que alguien lo entendiera. Tengo que preguntarte. ¿Por qué querías hablar conmigo? Al llegar tan lejos, al crear este espacio mental vacío para poder hablar cara a cara, debes tener algo muy importante en mente. Sinceramente, solo quería hablar con alguien. Ahora mismo, estoy envuelto en un traje que me impide moverme. Nadie en la prisión me dice nada, y no he recibido visitas en los últimos días. Ha sido insoportable. Los ojos de Kaina se abrieron de par en par, sorprendida. ¿De verdad llegarían tan lejos con un niño? La prisionera sintió compasión por ese niño. Ser arrojado al Tártaro y tratado como un villano traumatizaba a cualquiera. Pero para alguien tan joven como él y con los extremos a los que había llegado la comisión en comparación con otros prisioneros, la experiencia debió ser 10 veces peor para Kageyama.
Lady Nagant no estaba muy segura de cómo podía ayudar, pero parecía que la mejor manera de hacerlo era simplemente escuchando atentamente. Pero para eso, necesitaría comprender mejor la situación. Tengo tu nombre, pero ¿quién eres exactamente? ¿Cómo fue que metieron a un adolescente en el tártaro? Shigeo decidió empezar por lo básico. Aún no estaba seguro de si quería revelar la verdad sobre su origen, pero tenía que empezar por algún lado. Soy estudiante de la preparatoria UA. Me inscribí este año en el curso de héroes. ¿Y te consideras fuerte? Supongo que se podría decir eso. Pero incluso con mis poderes, las cosas en la preparatoria UA han sido difíciles. Desde que me inscribí, mi clase ha sido atacada por villanos. Aparecieron por primera vez hace unos meses durante uno de nuestros entrenamientos. Luego, la semana pasada, enviaron al grupo de héroes a un campo de entrenamiento en el bosque, pero los villanos nos encontraron. Vinieron porque querían llevarme de vuelta a su base, así que me entregué para proteger a mi clase. Shigeo se concentró en el recuerdo de su partida con la Liga de Villanos para traerlo a la mente. El lienzo en blanco cambió rápidamente, y los dos estaban ahora en el bosque. Lady Nagant vio a Shigeo de pie con un grupo de villanos, mientras sus amigos lo miraban con horror absoluto, incapaces de aceptar que Shigeo se entregara por ellos. Pensé que tal vez podría hablar con los villanos y convencerlos de que dejaran todo lo que habían estado haciendo. Pero me vi obligado a luchar contra su líder, All for One. ¿All for One? ¿De verdad luchaste contra él? Los ojos de Lady Nagant se abrieron de par en par con una leve sorpresa. Conocía perfectamente la reputación de All for One. Antes de ser enviada al Tártaro, la comisión de héroes le había ordenado encontrarlo y matarlo. Nunca lo hizo desde que le disparó en la cabeza al anterior jefe de la comisión, pero imaginar a alguien más luchando contra un villano como él era impactante. Y un niño, nada menos. El espera sintió. Se concentró en su batalla contra el símbolo del mal. Tanto Mob como Kaina flotaban en el aire, observando a Shigeo y All for One intercambiar golpes en su legendaria batalla. Kaina se quedó boquiabierta al instante. Ambos luchadores desataban un torrente de ráfagas de energía que iluminaban el cielo nocturno. Lady Nagant había oído los rumores sobre el poder de All for One, sobre su identidad como el emperador oscuro que había gobernado Japón en las sombras durante décadas como un dios imparable que dejaba los cadáveres de innumerables héroes a su paso. Al presenciar su poder de primera mano, comprendió que estos rumores eran ciertos. Pero aún más asombroso era que un adolescente pudiera replicar tan increíbles proezas de fuerza. Apenas logré ganar, gracias a todos los que me animaron. Ahora, los dos estaban en el suelo, y Lady Nagant vio a All for One tirado en el suelo, derrotado, mientras Shigeo levantaba el puño y miraba hacia un helicóptero en el cielo. Por lo que dijo, parecía que saber que la pelea estaba siendo transmitida y que la gente lo animaba le dio un nuevo impulso que le permitió triunfar sobre All for One. Aunque todo esto arrojaba algo de luz sobre quién era este chico, no respondía a la pregunta más importante. No lo entiendo. ¿Te pusieron aquí porque derrotaste al mayor villano de Japón? Shigeo negó con la cabeza. No es la pelea. Es lo que pasó después. El paisaje mental volvió a su blanco vacío. A mis compañeros se les había ordenado dejar mi rescate en manos de los héroes, pero algunos intentaron irse de todos modos. All for One los sintió y los habría matado a todos si no los hubiera salvado en el último segundo. Mi maestro expulsó a los compañeros y a todos los que sabían de su intento de rescate. El cuerpo del Esper empezó a temblar. Recordar esos recuerdos con el dolor tan reciente resultó ser un desafío mayor de lo esperado. Aún así, tuvo que terminar la explicación. Y cuando me enteré, corrí a la preparatoria UA para convencerlo de que cambiara de opinión. Pero yo... Esta vez, el recuerdo se formó instintivamente en el paisaje mental. A su alrededor, árboles carbonizados se desmoronaban lentamente. Varios edificios cercanos parecían haber sufrido graves daños, y algunos estaban al borde del colapso. Varios héroes rodeaban a Shigeo, quien observaba la escena de destrucción con absoluta desesperación. Shigeo borró de inmediato el recuerdo del paisaje, pero este breve vistazo fue más que suficiente para que Lady Nagant comprendiera la situación. Ahora lo entiendo. La comisión debió entrar en pánico cuando perdiste el control de tu don. Probablemente quieren proteger tu imagen tras derrotar a All for One, así que te mantienen encerrado en el tártaro hasta que sepan qué hacer. Apuesto a que también inventaron una falsa narrativa de que un villano era el responsable para ocultar la verdad al público. Mob sintió que su cuerpo se tensaba.
La incertidumbre sobre su destino lo agobiaba, pero ahora se sentía aún más incómodo al escuchar lo que haría la comisión de héroes. Quería tener al menos una idea de lo que esta comisión le tenía reservado, y eso significaba comprender qué los llevó a poner a Kaina allí en primer lugar. Mencionaste antes que trabajabas para la comisión de héroes, pero te pusieron aquí porque tuviste algunos desacuerdos. ¿Qué pasó? La mirada de la ex heroína se desvió hacia la distancia. El dolor de su pasado, los sacrificios que tuvo que hacer para seguir las órdenes de la comisión de héroes y preservar su falsa utopía, todo seguía fresco en su mente. Revivirlo solo haría que ese dolor aflorara a la superficie. Sin embargo, solo observaba a este chico compartir su pasado, recuerdos mucho más recientes, con un dolor mucho más reciente que el suyo. Sería injusto mantener su historia oculta. Además, si la comisión realmente iba a convertir a Mob en su próxima marioneta, más valía que estuviera preparado. Es una historia un poco larga. La mirada de Kaina volvió a Mob. Al igual que él, decidió que unas imágenes reflejarían mejor la historia que estaba a punto de contar. Así que cerró los ojos y se concentró en un recuerdo de su juventud, cuando era una heroína en formación. Sin saber si funcionaría, abrió los ojos y se encontró con Mob en su antigua aula, hablando con un hombre y una mujer de traje. Mob pudo ver que la expresión cansada en los ojos de la joven Kaina dio paso a una energía radiante, rebosante de esperanza y optimismo. Era el tipo de expresión que Izuku llevaba consigo siempre que se apasionaba. De niño, soñaba con ser un héroe. Entrené mi don con la esperanza de convertirme en alguien invaluable para la sociedad de héroes. La comisión de héroes vio mi talento. El presidente de la comisión y su vicepresidente vinieron a contratarme. Fue como un sueño hecho realidad. Lady Nagant soltó una breve y amarga risa. ¡Qué ingenua fui! En los inicios de la sociedad de héroes, antes de que el gobierno otorgara licencia oficial a los héroes, los justicieros eran comunes. Acababan ganándose el corazón de la gente. Fue entonces cuando el gobierno decidió sancionar sus actividades. Se dieron cuenta de que confiar en los héroes era la mejor manera de sentar las bases de una sociedad con superpoderes. Me eligieron para ser un engranaje que mantuviera ese sistema funcionando sin problemas. Y ese sistema tenía dos caras. Una delantera y una trasera. Shigeo ya se hacía una idea de hacia dónde iba esta historia. Era muy similar a otra que le habían contado. Así que te obligaron a matar para la comisión de héroes. Pero la vergüenza y la culpa te sobrepasaron, y te volviste contra ellos. El Esper solo se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta cuando vio la reacción de sorpresa de Kaina. ¿Cómo demonios lo supiste? Lo siento, no quise interrumpir. Sigue. Kaina observó al Esper con recelo durante unos segundos más antes de continuar su relato. La comisión me encargó asesinar a villanos que solo planeaban cometer actos de terrorismo y a cualquier héroe corrupto que buscara más fama y fortuna. Lady Nagant se concentró en uno de los muchos recuerdos de los asesinatos que había cometido. Era una habitación oscura con múltiples hojas de papel con mapas y noticias pegadas a las paredes, unidas con cuerdas. Un escritorio estaba en el centro de la habitación con un hombre sentado en el centro. Sin embargo, este hombre acababa de ser asesinado de un disparo en la cabeza. Su cadáver yacía sobre el escritorio, mientras la sangre se derramaba lentamente sobre la madera. A la entrada de la mujer se encontraba una Lady Nagant más joven. De su codo derecho salía un rifle. Así que su don era una especie de don de rifle que le permitía disparar balas desde el brazo. Otro hombre con un don mutante estaba a merced de la heroína, suplicando por su vida. Espera. No. Todavía no hemos hecho nada. Apenas empezamos a hablar de... Le metió una bala en la cabeza antes de que pudiera terminar la frase. La anciana Lady Nagant se cubrió el rostro con la mano, avergonzada y disgustada. Era solo uno de los muchos pecados que habían manchado su alma. Shigeo pudo ver la misma expresión de cansancio en los ojos de la joven Kaina, incluso con todo su cuerpo cubierto de sangre. Así que este era el tipo de trabajo que la comisión de héroes le encomendaba. ¡Qué crueldad por parte de ellos! Querían crear la ilusión de una utopía donde todos los héroes eran santos que protegían a todos, y usaron a gente como yo para mantener esa ilusión. Andaba por ahí fingiendo ser un ejemplo de virtud, mientras mis manos estaban manchadas con la sangre de tanta gente. Los dos se encontraban ahora en el centro de una ciudad desconocida. Una joven Lady Nagant hablaba con dos policías. Detrás de ellos, se acercaba un grupo de 6 niños, todos con una sonrisa entusiasta. Señora Nagant. Vaya.
¿Puedo estrecharle la mano? Yo también. Usted es la mejor. Lady Nagant les devolvió la sonrisa y les tendió la mano a los niños. Claro, pero solo si se han portado bien. La joven heroína abrió mucho los ojos. Mo vio cómo el brazo extendido de la joven Kaina se cubría de sangre de repente mientras la escena se oscurecía momentáneamente. Lady Nagant hizo una mueca. Sus recuerdos y emociones estaban alterando la escena, mostrando lo que había imaginado en ese momento. Fue tan patético. Sermonearlos sobre ser buenos como si no hubiera masacrado a tanta gente. Pero esa era la mentira que la comisión quería vender. Al final, me harté. Quería alejarme de todo aquello, pero el presidente de la comisión no me lo permitió. La escena cambió. Lady Nagant estaba en una oficina con el hombre que la había contratado en el flashback anterior. Este hundía la mano en su traje para agarrar lo que Mott supuso que era un arma. Pero antes de que pudiera sacarla, Kaina activó su don y le disparó en la cabeza. La escena se desvaneció y el paisaje mental volvió a su lienzo blanco. Me encerraron en el tártaro y mintieron diciendo que había matado a otro héroe en una discusión para mantener la ilusión. Y aquí he estado desde entonces. Para los agentes de alto rango de la comisión, así es la vida. O te convierten en su títere o te encierran de por vida. Con su relato terminado, el peso de sus palabras y la situación de Mob comenzaron a hacerse notar. El Esper se dejó caer y se sentó en el suelo de este paisaje mental vacío. Lady Nagant se sentó a su lado, observándolo pacientemente y esperando su respuesta. Era evidente que tenía mucho en qué pensar después de lo que acababa de oír. Así que eso es lo que me va a pasar. Shigeo agachó el cuello, con la mirada fija en el suelo blanco entre sus piernas. Nada de esto es nuevo para mí. Tenía una idea de tu pasado porque ya conocía a alguien muy parecido a ti. Se llamaba Keiji Mogami. Quería marcar la diferencia con sus poderes, pero terminó siendo usado y manipulado por quienes lo rodeaban. Con el tiempo, se volvió amargado y odioso. Empezó a matar a quienes creía que lo merecían. Cuando Mogami me conoció, vio mucho de su yo pasado en mí. Intentó moldearme para que adoptara su mentalidad, y casi funcionó. Aún así, no me dejé vencer por él. Me aferré a la idea de que podía soportar la vida y todos sus desafíos siendo fiel a mí mismo. Así que esta chico ya había conocido a otro asesino como ella, y este hombre había intentado moldear la ideología de Shigeo. Así que has visto la podredumbre de la sociedad y sigues empeñado en ser un héroe. Parece que aún te aferras a una ingenuidad inútil. Créeme. Cuanto más la conserves, peor acabarás. Sobre todo si caes en manos de la comisión de héroes. Solo acabarás en el centro de esta farsa de sociedad heroica, te enarbolarán y te exhibirán como un mesías. Al final, ni siquiera sabrás quién eres. 96%. Las manos del Esper empezaron a temblar mientras sus ojos se empañaban. Es igual que dijo Mogami. Me dijo que hiciera lo que hiciera, mi camino me llevaría a la ruina, igual que a él. Tenía razón. ¿Acabaré siendo su herramienta? Si me hacen matar, ¿qué se supone que debo hacer? Tendré que hacerles daño también. Incluso decir eso me da asco. No quiero hacer daño a la gente. Nunca lo he hecho. Pero haga lo que haga, siento que siempre me veo obligado a tomar esa decisión. Las lágrimas comenzaron a acumularse y a gotear sobre la mente vacía. ¿Por qué se convirtió esto en un desastre? ¿Por qué no puedo vivir la vida que quiero? El joven Esper comenzó a sollozar levemente. Una vez más, no era más que un niño indefenso, puesto en una situación donde no tenía control ni posibilidad de victoria. Por mucho que lo intentara, la mano del destino no pudo apoyarlo, y por eso, se quedó solo. Un destrozo, un llanto desolado. Lady Nagant vio a este joven y esperanzado niño derrumbarse, y sintió un profundo sentimiento por él. Conocía muy bien el dolor de verse obligado a vivir una vida que nunca quiso. Era horrible ver a alguien tan joven verse obligado a seguir el mismo camino que ella había recorrido. La ex heroína se acercó y abrazó con ternura a Shigeo. El Esper se aferró a Kaina con fuerza, con la cabeza apoyada suavemente en su hombro. Kaina posó sus manos en la espalda del Esper y le dio unas suaves palmaditas mientras lloraba. 97%. Está bien, niño. Saldrás de esto. Aunque Kaina no creyera sus palabras, no sabía qué más decir para tranquilizar a Shigeo. Ni siquiera se sentía digna de abrazar y consolar a un niño de esa manera. Pero si su presencia, sus mentiras, pudieran aliviar su dolor, aunque fuera un poco, las diría sin rechistar.
Mientras el Esper seguía sollozando, recordó la última vez que alguien lo había abrazado mientras sufría un gran dolor. En Deagor, Aux, el señor Aizawa, Besgeanist y el Gesod lo habían abrazado y habían estado ahí para él incluso después de que los atacara y destruyera el bosque de Yavin. Saber que estaban allí para ayudarlo había aliviado un poco su angustia. Ahora, Kaina hacía lo mismo por él a pesar de haberse conocido recientemente. Tras experimentar la frialdad del bastón del tártaro y el odio infantil de All for One, esta simple amabilidad fue un alivio muy necesario para su dolor aparentemente interminable. Shigeo continuó el abrazo durante unos 2 minutos antes de separarse. Se secó las lágrimas mientras recuperaba la compostura. Gracias por eso. Sé que no estarás de acuerdo conmigo, pero creo que eres una buena persona. Si no lo fueras, me habrías dejado sufrir en silencio. Lady Nagant soltó una mueca de autodesprecio. Debía de no haber comprendido la gravedad de lo que había hecho. Una falsa heroína como ella, una buena persona. No podía aceptar la idea de que las palabras de Mott fueran ciertas. Aún así, aunque no lo fueran, había una pequeña parte de ella que disfrutaba escuchándolas, aunque no pudiera admitirlo. Claro, chico. En fin, creo que ya basta de recordar nuestro doloroso pasado por hoy. Ya es hora de que salgamos de este paisaje mental y. Espera. Shigeo no estaba listo para volver a su celda y quedarse mirando una pared blanca durante horas. No sé cuánto tiempo más podré mantener este paisaje mental unido, pero no quiero irme todavía. Ah, ¿sí? ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? La verdad es que no. Ahora mismo, solo quiero algo que me distraiga de todo lo que ha pasado. Shigeo estaba desesperado por encontrar esa vía de escape. Quería volver con sus amigos, disfrutando de la serenidad de su compañía. Recordaba un momento en particular en el que sintió una sensación de paz y satisfacción. Cuando él y Momo estaban sentados juntos en una colina de su mansión, contemplando el cielo nocturno. Nunca podría olvidar ese momento. En ese momento, quizás era lo más parecido a una sensación de paz. Lady Nagant observó cómo el paisaje mental blanco cambiaba de nuevo. Ella y Shigeo descansaban en una colina. El cielo nocturno estaba despejado, con la luna brillando a lo lejos y las estrellas danzando a su alrededor. Una fuente con diversas flores a su alrededor reflejaba la luz de la luna, dándole un brillo brillante que realzaba el atractivo del paisaje. ¿Dónde está esto? Es un recuerdo de cuando fui a casa de un amigo. Nos sentamos juntos en esta colina y charlamos mientras mirábamos el cielo. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Shigeo. Ese momento significa mucho para mí. Si te parece bien, me gustaría quedarme aquí sentado el mayor tiempo posible. Shigeo esperaba que Lady Nagant protestara e insistiera en que se deshiciera del paisaje mental. En cambio, le dedicó una sonrisa y se recostó en la hierba. Me funciona. Nunca dejan salir a los prisioneros de nuestras celdas, así que, pensándolo bien, no está nada mal cambiar de aires. Además, Lady Nagant volvió a observar el jardín y la gama de colores de las flores. Has elegido un buen recuerdo. Mob esbozó una leve sonrisa y se recostó contra la colina. Ninguno de los dos tenía palabras que intercambiar en ese momento. Solo se concentraron en sumergirse en la paz de esa noche de luna. No estaban seguros de cuánto duraría este recuerdo ni de qué sucedería después, pero no importaba. Aunque solo fuera un recuerdo, la serenidad de ese entorno artificial les bastaba. Y, por desgracia, bastante bueno era todo lo que podían pedir. Habían pasado 5 días desde la masacre de Kageyama y la hospitalización de All Might. Los héroes principales habían hecho todo lo posible para sacar a Mob del Tártaro, usando todos sus contactos, pero, por desgracia, la decisión recayó finalmente en la Comisión de Héroes, y se empeñaron en mantener a Kageyama en prisión hasta obtener todas las respuestas. En la preparatoria UA, el director Nezu hacía todo lo posible por controlar el caos y asegurarse de que los estudiantes se adaptaran adecuadamente a su nuevo hogar. Al mismo tiempo, Nezu estaba cada vez más nervioso por la situación de Kageyama. Aunque el director no lo conocía muy bien, seguía siendo un estudiante de la preparatoria UA que ya había logrado más que la mayoría de los héroes, y la idea de mantener a Kageyama en el Tártaro durante tantos días lo inquietaba. Nezu también sabía que la comisión de héroes investigaría el asunto. Contaban con los recursos y el personal necesarios. Si investigaban a fondo, podrían descubrir la verdad sobre Kageyama. Y si eso ocurría mientras All Might seguía hospitalizado, no tenía ni idea de cómo reaccionaría la comisión.
¿Pero cuánto tiempo podría mantenerse oculto este secreto? Necesitaban que Olmig despertara ya. Como ya lo había hecho varias veces estos últimos días, el director Nezu llamó al hospital donde Olmig se encontraba. Seguramente, su estado ya debía estar mejorando. Mientras hablaba con los médicos que atendían a Olmig, oyó que llamaban a la puerta. La persona del otro lado abrió sin esperar respuesta. Para sorpresa y ligera preocupación de Nezu, Aux había regresado a la preparatoria UA. ¿Así que ese es su estado actual? Me alegra saberlo. Disculpen, pero ya me tengo que ir. Por favor, avísenme si hay algún cambio importante. Nezu colgó el teléfono para saludar al tercer héroe. Buenas tardes, Aux. Buenas tardes, director Nezu. Disculpe la interrupción. Oh, está bien. Estaba llamando al hospital donde Olmig está siendo tratado para ver su estado. Los médicos me dijeron que debería despertar en los próximos días. Es un alivio. En efecto. Con él despierto, podemos encontrar la mejor manera de convencer a la comisión de héroes para que libere a Kageyama. Definitivamente. Ahora, si puedo preguntar, ¿qué te trae a Wahai? Bueno, tengo algunas preguntas que me han estado dando vueltas en la cabeza desde hace unos días. De inmediato, el director sintió que el aire se enfriaba. La típica expresión indiferente de Aux dio paso a una mirada fría y penetrante. Era evidente que esta conversación iba en serio. La comisión de héroes me asignó investigar a Mob, y he encontrado discrepancias bastante importantes. El corazón de Nezu se aceleró mientras se aferraba a los reposabrazos de su silla. Primero, fui al orfanato donde creció Mob. Pero cuando hablé con el director, Hinrei Shirogane, no dio la impresión de alguien que realmente se preocupara por Mob. No pareció inmutarse por haber sido secuestrado y herido de gravedad por All for One. Era extraño porque parecía ser un tipo bastante honesto al que el resto de los huérfanos admiraban. Así que investigué un poco más. Un par de agentes y yo fuimos a la ciudad e interrogamos a todos los amigos y familiares de Shirogane que pudimos encontrar. Nos dijeron que nunca habían oído hablar de Mob de Shirogane. Ni siquiera sabían que lo habían internado en ese orfanato. Luego están sus documentos legales. Pude acceder a todos los archivos que se presentaron cuando se matriculó en la preparatoria UA. Hablé con miembros del notario público, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Asuntos Jurídicos. Tras una revisión exhaustiva, confirmaron que todos los documentos legales presentados eran falsos. Legalmente hablando, Mob nunca ha existido. Aux se inclinó hacia adelante y golpeó con ambas manos el escritorio de Nezu. ¿Sabes algo? Has estado nervioso desde que dije que tenía preguntas que quería responder. Olmig debió de haberte contado esto cuando admitió a Mob en la preparatoria UA. ¿Y cuál es la historia? Si quieres tener alguna posibilidad de sacarlo de ahí, dime ahora. ¿Quién es Shigeo Kageyama? El director se recostó en su silla, con las patas apretadas sobre el regazo. Era justo lo que temía. La comisión de héroes había investigado y encontrado lagunas en la historia de Kageyama. Entonces, ¿cómo procedería? ¿Ya has informado a la comisión de héroes? Les he contado lo del orfanato y los papeles de Mob, pero no saben que estoy aquí. Te prometo que, si me dices la verdad ahora mismo, no se lo contaré a la comisión en cuanto salga. Sabes que quiero que Mob salga del tártaro tanto como tú. Así que, por favor, basta de mentiras. Nezu suspiró. En ese momento, el juego había terminado. Si tenía que revelar la verdad a la comisión de héroes antes de que Olmig despertara, su mejor opción sería Aux. Muy bien. Olmig no me dio muchos detalles, pero compartiré todo lo que me contó. Nezu avanzó lentamente, mirando fijamente a los ojos del héroe número 3. Kageyama es de otro mundo. El héroe, normalmente tranquilo y sereno, sintió que todo su cuerpo se contraía en estado de shock. Reaccioné de forma similar cuando Olmig me contó la verdad por primera vez. En fin, la realidad de la que proviene no tiene dones. En cambio, una parte selecta de la población posee lo que Kageyama y Olmig llaman poderes psíquicos. Por eso Kageyama tiene tantas habilidades únicas en comparación con la mayoría de los usuarios de dones. Debido a su inmenso poder, creó una grieta en la realidad que lo transportó a nuestro mundo. Olmig lo encontró y ha sido su guardián desde que llegó hace más de un año. ¡Guau! Aux sintió rápidamente que la sorpresa de esta revelación le debilitaba las piernas, obligándolo a desplomarse en su silla. Aunque creía estar preparado para cualquier cosa, seguía siendo un trago pesado.
Nezu le dio tiempo a Aux para procesar la información mientras el héroe ordenaba sus pensamientos. Parece una locura, pero pensándolo bien, es una de las pocas explicaciones plausibles. Mob siempre ha sido único comparado con casi todos los que lo rodeaban. Como dijiste, sus poderes le permiten hacer mucho más de lo que cualquier persona con un don de telequinesis podría jamás aspirar a hacer. Aux podía pensar en un sinfín de teorías alternativas para intentar justificar lo que sabía de Mob y lo que había descubierto durante su investigación, pero conocía a la gente lo suficiente como para ver que Nezu no le mentía. El héroe número 3 lo miró con expresión seria. ¿Quién lo ayudó a falsificar los documentos legales de Mob? Olmig tiene un amigo en la fuerza policial que ayudó con la documentación. Eso explica por qué no alertaron antes sobre eso. ¿Quién más lo sabe aparte de ti, Olmig y su amigo en la policía? Recover y Gel y Eraseread. Olmig podría habérselo contado a otros, pero dudo que lo compartiera con muchos más. Así que Eraseread también lo sabe, ¿eh? Supongo que ambos nos ocultaban algo a mí y a los demás héroes principales cuando estábamos todos en esta oficina. Ninguno de nosotros sabía si revelar un secreto tan monumental era la decisión correcta en ese momento. Esperábamos que Olmig despertara para hablar con él antes de que alguien más se diera cuenta, pero descubriste las lagunas en el pasado de Kageyama antes de lo que esperaba. Aux suspiró. No puedo juzgarte por mentir. Yo habría hecho lo mismo en tu lugar. Pero lo más importante, ¿lo que has dicho es todo lo que Olmig te dijo? Sí. Como te dije antes, no me dio muchos detalles, y confié lo suficiente en él como para no entrometerme. El héroe número 3 se llevó los dedos a la barbilla, pensando en sus opciones. Hablaba en serio cuando les dije que no le contaría esto a la comisión todavía. Lo mismo aplica para Endeavor, Besgeanist y el Gesoit. Necesitamos tener todo el panorama, y Olmig es el único que puede ayudar. Pero no puedo mantener esto en secreto por mucho tiempo. Puedo mantener esta reunión oculta durante 2 o 3 días como máximo. Después, empezarán a acosarme por mi falta de progreso y a averiguar qué he descubierto. Dijiste que Olmig despertaría en unos días, ¿verdad? Correcto. Bueno, esperemos que el grandullón despierte. Si no tenemos cuidado, podríamos estar en un lío sin recursos. De verdad, puede que ya lo estemos. De hecho, las circunstancias son desesperadas. Solo nos queda esperar y desear que todo salga bien. Aux asintió. Las piezas faltantes de este rompecabezas se encontraban rápidamente, pero con cada pieza encontrada, Aux sentía que este rompecabezas completo mostraría un futuro sombrío y desalentador para Mob y la sociedad de los héroes. En ese momento, Olmig se sentía como la única persona capaz de revertir esta sombría situación. Con su perspicacia y su poder, tal vez podrían encontrar una solución al encarcelamiento de Mob y su alboroto. Era una posibilidad remota, pero Aux era optimista de corazón, y considerando el lío en el que se encontraban, el optimismo era una mentalidad muy necesaria. Bueno gente, ese fue el capítulo número 46, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.